Bendiciones con todos. Tema 112. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y los comisionados para llevar mucho fruto. Y utilizamos San Juan capítulo 15, versículo 16. Póngale atención. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. El versículo 16 de este capítulo que hoy estudiamos nos enseña una preciosa verdad a todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y es que hemos sido elegidos por nuestro Señor para dar mucho fruto, y un fruto que perdure. Esto nos muestra que realmente nuestra existencia en este mundo no es producto de la casualidad, sino de que Dios tiene un propósito especial en ella. Hoy en día muchas personas viven desperdiciando sus vidas en cosas vanas, sin saber que hay un propósito divino en ellas y que por ello Cristo les hace un llamado a seguirle. Veamos qué podemos aprender hoy de este maravilloso pasaje bíblico que el apóstol Juan presenta en su evangelio. La realidad de la elección incondicional. Ciertamente aquí se nos ratifica una verdad doctrinal que ha producido polémica entre los estudiosos de la Biblia por tener diferentes puntos de interpretación. La elección soberana de Dios para salvación. Dice el texto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Desde el mismo Antiguo Testamento vemos cómo Dios en su soberana voluntad escoge a algunas personas para sus propósitos especiales. Por ejemplo, vemos cómo Jacob fue escogido aún desde antes de nacer. Mire lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Si nos damos cuenta, el menor, Jacob, fue escogido por Dios, y esta elección no fue basada en algo que Jacob haya podido hacer, sea bueno o sea malo. Es decir, la elección no fue basada en méritos personales, sino en la voluntad soberana de Dios. Y por ello dice la Escritura en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3 lo siguiente. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Basta ver cómo Dios había tratado a la nación de Edom, descendientes de Esaú, para que Israel comprendiese que Dios los había amado. Ambos habían pecado en contra de Dios, pero Edom fue totalmente destruido, mientras que los judíos habían sido deportados 70 años a Babilonia y ahora estaban de regreso a su nación, aunque con dificultades. La diferencia de trato era evidente, porque estos últimos no habían sido determinados por sus pecados, y fue porque Dios había escogido a su nación. Pero ¿basado en qué mérito? Ninguno. Sino fue una elección soberana basada en su amor. Y eso es maravilloso de Dios. Ahora, este pasaje, Jesús transmite la misma idea. La elección incondicional, no basada en algún mérito humano que lo convierta en merecedor de ser elegido, sino en la soberanía voluntad de Dios.
Por eso Pablo bendice a Dios por su soberana elección que nos ha salvado para vida eterna. Sí, miren lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso Dios. Comisionados para llevar fruto. Qué buena razón es por la que hemos sido elegidos. ¿Qué dice el texto? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para eso nos escogió. Estas palabras nos enseñan tres cosas en cuanto a nuestra elección. La primera es que hemos sido elegidos por Jesucristo y esto debe llenarnos de gran gozo. Muchas personas se sienten orgullosas cuando alguna persona importante o de renombre en alguna organización los eligen para un cargo de importancia. Pero cuando más debemos sentirnos nosotros orgullosos al saber de que hemos sido elegidos, no por cualquier hombre de esta tierra, sino por Jesús nuestro Dios. Y eso es maravilloso. En segundo lugar, debemos comprender que hemos sido elegidos por un propósito especial, un propósito que lleva fruto. Si hay una vida que vale la pena vivir en esta vida que Dios nos ha dado, porque Él en su eterna voluntad nos eligió para algo especial, tal y como Pablo lo confirma. En Pedro lo confirma, en 1 Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Jesús dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, la palabra griega que se traduce como fruto es tisemi, la de una idea de constituir a una persona para un cargo de importancia. Y por ello, la nueva versión internacional de la Biblia que Jesús nos dice, nos ha comisionado con el propósito específico. Mire lo que dice Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. En este sentido, Jesús no solo nos ha elegido, sino también nos ha comisionado, es decir, nos ha encargado una misión especial, una tarea donde el uso de todos nuestros dones espirituales y habilidades encajan en el área al cual Él nos ha llamado. Por tanto, si somos obedientes a la voluntad divina, podremos ser sensibles a su llamamiento, un llamamiento que nos mande a cumplir
un propósito especial en nuestras vidas. Sin embargo, debemos ser capaces de entender ese llamamiento y encontrar nuestra verdadera vocación en los caminos de Dios. Un buen ejemplo de todo esto que hemos estado hablando es Pablo, el cual recibió su llamamiento el mismo día de su conversión. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6, el testimonio de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué palabra, ¿no? Cuando Dios envió al discípulo Ananías a orar por Pablo, le reveló que tenía un propósito especial en su vida. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No obstante, no fue hasta que oraron por él que pudo llevar a cabo su misión, la cual consistía en llegar a ser el apóstol de los gentiles. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Escuche. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo o Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, a Saulo o a Pablo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Basta estudiar la vida del apóstol Pablo para darnos cuenta que cumplió fielmente su misión. Y no solo eso, sino que durante su vida produjo mucho fruto, lo cual se ve en las iglesias que fundó, las almas que ganó para Cristo, los ministerios que levantó y las cartas que hoy tenemos que dirigió a iglesias e individuos y que hoy confirman la mitad del Nuevo Testamento. Esto definitivamente constituye un fruto y uno que perdura, lo cual nos lleva al tercer punto: el fruto que perdura. Finalmente, la elección incondicional que hemos recibido de parte de Cristo nos comisiona para llevar a cabo una comisión especial con la finalidad de traer un fruto, y un fruto que perdura. Si creemos en las palabras de Cristo y atendemos su llamamiento, podremos con la ayuda del Espíritu Santo encontrar el área de servicio en general, la vida con propósito que Dios tiene para nosotros, porque sólo así podremos producir mucho fruto, y un fruto que perdura para siempre. Cuando nos encontramos cumpliendo nuestra comisión, toda oración en el nombre de Jesucristo recibe su respuesta. Sí. Este maravilloso versículo termina con esta gran promesa. Escuche: porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He aquí que la comisión que Jesús nos delega llegará a tener éxito, ya que todo aquello que pedimos al Padre en el nombre de Jesús
y que esté relacionado con la misión que se nos ha encomendado, será concedido. A lo largo de la Biblia podemos encontrar muchas oraciones que fueron respondidas por Dios, desde los más sorprendentes, como cuando Josué ordenó que el sol y la luna se detuvieran para que la luz del día no desapareciese e Israel obtuviese su victoria completa sobre los enemigos. Sí, mire, escuche Josué capítulo 10, versículos 2 y 3. Esto es increíble. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué cosa tan maravillosa. Mire, las oraciones de los verdaderos hijos de Dios, lo que pueden hacer. Es bastante obvio que Josué se encontraba en la perfecta voluntad de Dios y que Dios quería que Israel destruyera a los amorreos con los cuales peleaban. Y Josué, al ver que la luz del día acababa, queriendo que esto no los abandonara, pidió que el sol se detuviera, y como esta petición estaba alineada a la voluntad de Dios, esta petición fue respondida a favor de Josué. De igual forma, cuando nos encontramos en la voluntad de Dios, realizando aquello para lo cual hemos sido considerados, y oramos en el nombre de Jesús pidiendo su respaldo, nuestras oraciones son respondidas y podremos llegar a tener éxito en todo lo que hagamos, llegándose a cumplir literalmente la palabra de Jesús, que dijo: No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Todo este San Juan hablando de llevar fruto, 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 fruto que permanezca. Y el Señor le pedimos en oración que nos dé fruto, que nos ayude con su Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Mire el ejemplo de Josué, el ejemplo de tantos hombres y mujeres que nos narra la Biblia. Entonces, si no es su caso, ya es hora. ¿No cree que hoy es el día de salvación? Este es el momento oportuno. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repítela con todo su corazón. Dice: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora lea la palabra, estúdiela, obedézcala, ore, cante alabanza y venga a la iglesia para seguir aprendiendo. Amén. Oremos. Gracias infinita por tu palabra que cada día nos enseña, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Gracias por la iglesia y la familia, instituciones que van ahí entrelazadas, mi Dios, que necesitan la unción de tu Espíritu Santo y de la oración para que tú concedas las peticiones y el trabajo de dar fruto de ellas, tanto de la iglesia como de la familia, Señor. Oramos también por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan cada día la palabra, Señor. Que tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, cumpla su propósito. Caiga en buena tierra, dé fruto abundante al 100%. Frutos que honren y glorifiquen tu nombre y den testimonio al mundo, Señor. Por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo,
sigamos reenviando, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.